Allí se encontró que Lisbeth tenía un edema cerebral, una herida contuso cortante y un traumatismo cráneoencefálico. Esto producido por un objeto pesado y también afilado. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Mi nombre es Elizabeth y el día de hoy les compartiré una nueva historia, un nuevo caso. Pero antes de comenzar con todos los detalles, los invito a suscribirse a este canal si todavía no lo han hecho. Si ya han venido varias veces al canal y no lo han hecho, por favor háganlo y de esa manera van a estar apoyando nuestro contenido. En pantalla van a aparecer algunas de mis redes sociales y me podrían seguir por allá para estar en un mayor contacto. Está mi Instagram @elizabethm y mi otro Instagram @unascrónicas. En ambos subo distintos tipos de contenido, algunos que tienen referencia a los casos y otros un poco más personal. Así que los estaré esperando por allá. Sin alargar mucho esta introducción, comencemos. Lisbeth Tatiana Vaquerizo Muñoz nació el 2 de diciembre de 1990 en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Al momento de nacer estaba cianótica, ya que nació casi sin signos vitales. Según sus padres, Keiri Muñoz y Mario Alfredo Vaquerizo, los médicos estuvieron luchando para intentar que la bebé reaccionara. Mario recuerda que los médicos la golpeaban para sacarle los líquidos y que se la entregaron casi sin respiración y le dijeron que la llevara a otro hospital. En medio de todo esto, Mario tomó a la niña en sus brazos y se subió a un taxi, y sin importarle que el chofer estaba ebrio, le ordenó dirigirse rápidamente al hospital del niño Roberto Gilbert. Pero mientras iban de camino, Lisbeth por fin reaccionó. Lisbeth era la única hija de la pareja quienes habían tenido algunos problemas para concebir, por ende fue una niña bastante amada, esperada y consentida. La infancia y adolescencia de la joven transcurrió en completa normalidad. Ella estudiaba en un colegio solo para niñas y a sus 15 años conoció a Luis Javier Germida, un joven de su misma edad que estudiaba en el colegio San José La Salle, un colegio solo para niños, donde también estudiaba un primo de Lisbeth. Ella había acudido a una verbena en dicho colegio y allí lo conoció. Desde ese momento los jóvenes se enamoraron, pero Lisbeth sabía que sus padres no le permitirían tener un novio a esa edad, porque en realidad no quería que se distrajera de sus estudios. Keiri, la madre, recuerda que cuando Lisbeth era pequeña, habían llegado a acuerdos de que ella tendría novio después de los 18 años. Es por esto que el día del cumpleaños 18 de Lisbeth, el 2 de diciembre de 2008, Luis Javier llegó de sorpresa a la casa con flores y regalos, con la intención de que los padres de ella por fin lo conocieran. En el momento en que Luis Javier llegó a la casa de Lisbeth, no se encontraba ahí. Había salido con su padre a comprar alguna de las cosas que faltaban para la cena del cumpleaños. Cuando su madre la llamó para decirle que Luis Javier estaba allí, ella se sorprendió mucho y no lo recibió de una manera muy grata. No obstante, la familia lo invitó a quedarse para la cena y fue allí cuando Luis Javier tomó la palabra para pedirle a los padres que les dieran permiso de poder ser novios. Desde ese momento comenzó su relación formal. Por esa época, los padres de Lisbeth habían logrado tener otra hija, a la que llamaron Keiri, la cual también se convirtió en su adoración. Ella vivía por su hermana, se preocupaba por ella y la consentía demasiado. Mientras tanto, ella siguió cumpliendo lo que le prometió a su madre. Su novio no la distraería de sus estudios, esta vez los universitarios. Decidió estudiar la carrera de ingeniería comercial, la cual estudió junto a Luis Javier. Su sueño era viajar por el mundo y emprender en un negocio propio, y la realidad es que con los años cumplió todos sus propósitos. Luego de graduarse de la universidad, Lisbeth comenzó a trabajar en el departamento de importación y exportación de una empresa de electrodomésticos, y también era modelo y maquilladora profesional. Por su parte, Luis Javier trabajaba en una empresa de autorrepuestos que tenía su familia, a la cual le iba muy bien económicamente. Mientras la vida de Lisbeth avanzaba, su relación también lo hacía, o eso pensaba Luis Javier, ya que le llegó a proponer matrimonio en 3 ocasiones. La primera vez, Lisbeth rechazó su propuesta porque en esa época su hermana tenía solo 6 años y había sido diagnosticada con leucemia. Lisbeth no se sentía preparada para dejar su casa, sus padres y mucho menos a su hermana pequeña en esa situación.
Ella quería quedarse y ayudarlos y colaborar con Katie en todo lo que ella pudiera. Afortunadamente, con el tiempo, la pequeña logró superar su enfermedad. En la segunda ocasión, Lisbeth reiteró que no se sentía preparada para casarse y mudarse junto a él. En las dos ocasiones, la pareja se separó por un tiempo, pero luego regresaron y finalmente en la tercera propuesta, Lisbeth aceptó casarse con él. Ya para el 8 de octubre de 2019, la mujer contrajo matrimonio con Luis Javier Hermida. Todo parecía de ensueño. Tras la boda, la pareja se fue de luna de miel hacia México, donde compartieron fotografías en redes sociales en las que parecía que la habían pasado increíble. Luego de la boda y la luna de miel, la pareja se mudó a una casa ubicada en Puerto Azul, una zona que ellos eligieron estratégicamente porque quedaba a pocos minutos de la casa de los padres de ella y también de la casa de los padres de él. Es decir, la casa de la pareja quedaba en medio de ambas casas de los padres. La vida de recién casados parecía ir bastante bien. Para ese entonces la pareja ya tenía 12 años de noviazgo y se los veía muy felices, por lo que casi nadie vio venir el triste y fatal desenlace. Para diciembre de 2020 la pareja ya tenía más de un año de casados. Su rutina era la de una pareja normal, sin hijos, aunque gran parte fue en medio de la pandemia. Lisbeth tenía un trabajo híbrido, casi siempre trabajaba desde su casa, pero algunas veces debía ir a la empresa donde trabajaba, mientras que Luis Javier iba todos los días a su negocio. Lisbeth siempre estuvo bastante cercana a sus padres y frecuentemente iba a comer con ellos. Ya para el domingo 20 de diciembre, Katie y Mario invitaron a Lisbeth a cenar en un restaurante. Esa noche Lisbeth llegó tarde a la cita junto a Luis Javier. Ambos venían discutiendo porque él la acusaba de perder las llaves de su auto y Lisbeth se defendía diciendo que ella no tenía nada que ver. La cena, por otra parte, transcurrió con normalidad, aunque fue también algo incómodo, ya que había tensión entre los dos. Al despedirse de sus padres, Lisbeth le dijo a Katie que iría a su casa el día siguiente para que ella le pintara el cabello. Cabe destacar que Katie era estilista y era quien se encargaba de hacerle todos los cambios de look a Lisbeth. Al día siguiente, Lisbeth trabajó desde casa y estuvo presente en varias reuniones virtuales de trabajo, mientras que su pareja, Luis Javier, acudió al negocio de su familia. Durante el día, Katie estuvo hablando brevemente con su hija, le preguntó qué hora pasaría por su casa para pintarle el cabello, a lo que Lisbeth le respondió que en lo que terminara de trabajar, iría para allá. Katie siguió con su día, atendiendo varios clientes, pero a eso de las 10:30 de la noche, al notar que su hija no había ido a su casa, decidió llamarla, pero no pudo comunicarse con ella. Sin embargo, una hora después recibió una inesperada llamada en la que le dieron la terrible noticia de que su hija Lisbeth había fallecido. La persona que llamaba era Luis Bolívar Hermida, el padre de Luis Javier, quien afirmó que Lisbeth estaba muertita después de haber caído por las escaleras de su casa. Los gritos ensordecedores de Katie estremecieron a sus vecinos, quienes evidentemente se acercaron a la casa de los Vaquerizo para averiguar qué había sucedido, y allí se enteraron del fallecimiento de la joven. Tras conocer la noticia, Katie y Mario acudieron a la casa de Lisbeth. Tan pronto llegaron al lugar, los recibió Nancy Núñez, la madre de Luis Javier. Katie recuerda que ella llegó muy desesperada a la casa y Nancy la tomó fuerte del brazo y le dijo: «Señora, cállese, no grite». Al llegar a la casa, vieron a su hija en el suelo sobre un charco de sangre y con el cabello mojado. Katie no dejaba de gritarle a Luis Javier, quien estaba sollozando junto al cuerpo de su pareja, preguntándole qué le había pasado a su hija. La familia Hermida dijo que la joven había salido de ducharse y que se resbaló al pie de las escaleras. Esto provocó que cayera y muriera por los golpes que recibió en la cabeza. Cuando los padres llegaron a la casa, además de la familia Hermida, también estaban varios empleados de la funeraria Santa Ana, porque iban a levantar el cuerpo. En ese momento se les acercó un hombre llamado Richard Anzoátegui, que se presentó como médico forense y quien a su vez le comunicó a los padres que su hija había fallecido a causa de un accidente doméstico. Sin embargo, en medio de esta conversación, el supuesto médico forense les dijo que en la acta de defunción
establecería que la joven había muerto por causas naturales, alegando que tuvo un infarto tras la caída. Los Hermida convencieron a los vaquerizos que esa era la mejor opción, para que así no le tuvieran que hacer una autopsia a Lisbeth y así no le mutilaran su hermoso cuerpo. Además de todo esto, la familia Hermida también le dijo a los vaquerizos que ellos se encargarían de todo lo referente al funeral, incluyendo los gastos. De hecho, cuando los padres llegaron, los Hermida ya tenían planeado que el velatorio de Lisbeth sería esa misma noche y que en la mañana siguiente sería sepultada. Katie y Mario se negaron a esto y pidieron que la joven fuera velada durante al menos 2 días para darle tiempo a sus seres queridos, aquellos seres queridos que no estaban en la zona y que ellos pudieran llegar a despedirse de ella. Al día siguiente, ya siendo 22 de diciembre, comenzó el velatorio de Lisbeth. Durante esa mañana, una amiga de la joven se acercó a Katie porque tenía una gran inquietud. La amiga le contó a Katie que Lisbeth había sufrido varios episodios de violencia intrafamiliar y todo esto por parte, evidentemente, de su esposo, y le comenzó a relatar algunas cosas que Lisbeth le había confesado. Luis Javier era un hombre extremadamente celoso y le exigía a Lisbeth que le compartiera su ubicación en tiempo real en todo momento. Cada vez que ella salía de la casa, ella debía hacerlo. La pareja también tenía discusiones constantes que siempre terminaban en violencia física ejercida por Luis Javier. En una ocasión, el hombre le pinchó las llantas de su auto para que así la mujer no saliera y constantemente la violentaba. Evidentemente, Lisbeth mantuvo todo esto oculto de sus padres. Katie quedó totalmente impactada por lo que se había enterado, porque en realidad no tenía idea que su hija estaba siendo víctima de violencia. En ese preciso momento, a Katie le vinieron a la cabeza, como quien dice, varias banderas rojas de situaciones que ocurrieron el día anterior. Katie recordó que cuando ella se acercó al cuerpo de su hija, intentó abrazarla tomando sus brazos y simplemente no pudo doblarlos, ya que para ese momento el cuerpo estaba duro. Cabe destacar que la rigidez cadavérica o el rigor mortis aparece después de las 4 o 5 horas de la muerte, es decir, en el momento en el que la familia Hermida llamó a los vaquerizos para poderles notificar de la muerte de Lisbeth. Ella ya debía tener como mínimo 4 horas de haber fallecido, lo cual es bastante inusual, ya que la versión de los Hermida era que ella recién había salido de ducharse y había caído por las escaleras. De hecho, cuando Katie llegó al hogar, su hija tenía el pelo mojado. Otra bandera roja que Katie apenas notó fue que al momento de increpar a Luis Javier sobre lo que había sucedido con su hija, notó que él tenía un corte en su ceja izquierda. Cuando le preguntó sobre eso, él afirmó que lo habían asaltado mientras salía del gimnasio esa noche. Luis Javier explicó que había llamado a Lisbeth para contarle lo que había sucedido, y él creía que quizás la noticia le asustó y provocó que se cayera por las escaleras. Conmocionada por todo lo que descubrió y rememorando todo lo sucedido, Katie se acercó hasta su hija y la observó detenidamente. Siendo más consciente de lo que buscaba Katie, pudo notar que debajo de todo el maquillaje que ya le habían puesto, Lisbeth tenía varios moretones. Es allí cuando Katie decidió acudir a la Fiscalía Provincial de Guayas para presentar la denuncia por feminicidio en contra de Luis Javier. Esa misma noche, la Fiscalía acudió al lugar del velatorio para llevarse el cuerpo de Lisbeth e iniciar una investigación. Tan pronto Luis Javier vio entrar a funcionarios policiales al lugar, salió del sitio y huyó en su auto junto a su hermano. Mientras ambos huían, casi atropellaron a un agente policial que estaba también en el lugar. Finalmente, el cuerpo de Lisbeth fue llevado a la morgue, donde se le realizó una autopsia. El certificado de esta defunción del Instituto Nacional de Estadística y Censos fue firmada por el médico Marlon Humberto Heras, y este indicaba que la joven había fallecido por un infarto y constataba que no tenía signos visibles de violencia. Sin embargo, cuando se le realizó la autopsia, el médico forense asignado encontró muchas discrepancias en el acta de defunción. Allí se encontró que Lisbeth tenía un edema cerebral, una herida contuso cortante y un traumatismo cráneoencefálico, esto producido por un objeto pesado y también afilado. Además, se descubrieron varios hematomas en su cuerpo.
Todo esto indicaba que la joven había sido golpeada y asesinada con un objeto pesado y también un objeto cortante. Pero el hecho más insólito que se pudo observar durante la autopsia fue que las heridas que Lisbeth tenía en su cabeza habían sido pegadas con un pegamento instantáneo. Y para darle un poco más de contexto, la pega que usaron se conoce en varios países como Crazy Glue, Super Glue, Pega Loca, Cola Loca, Goma Loca, entre otros nombres. Pero con esa referencia sabemos que es una pega bastante potente usada para pegar cualquier cosa hecha de madera, cerámica, plástico. Y además, la autopsia determinó que la hora de muerte había ocurrido entre las 2 y 3 de la tarde. Por esto, cuando Katie se acercó al cuerpo de su hija, ya estaba bastante rígido. Había una brecha de casi 10 horas entre la hora de muerte y la hora en la que los padres recibieron la noticia de su fallecimiento. Y esto daba muchísimo tiempo para que alguien pudiera alterar toda la escena y borrar también evidencias. Se cree que el cabello de Lisbeth fue lavado poco antes de que llamaran a los padres para que pareciera que recién había salido de ducharse, ya que cuando ellos llegaron, la joven aún tenía el pelo mojado. Para las autoridades y para la familia de Lisbeth, la escena había sido totalmente montada y no había otra explicación más que la familia Hermida estaba involucrada. Esto era evidente ya que cuando los padres de Lisbeth llegaron al lugar, solo estaban los Hermida y los empleados de la funeraria, y ya tenían prácticamente todos los trámites funerarios adelantados. Para cuando las autoridades pudieron allanar la casa de la pareja, esta ya había sido limpiada a profundidad, pero gracias a la tecnología, al luminol, se pudo constatar la presencia de sangre en varias áreas de la casa, como fue la cocina, la escalera, el dormitorio principal. Evidentemente, nada de esto coincidía con una simple caída desde las escaleras. Durante las pericias también hallaron una maleta abierta, unas bolsas llenas de ropa de Lisbeth, y a partir de aquí se creó la hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Entonces, se cree que después de más de un año de matrimonio, de convivencia, Lisbeth finalmente se cansó del control y de las agresiones por parte de su esposo, así que ella decidió irse de la casa y separarse de él. Probablemente la discusión que tuvieron aquella noche anterior, previo a la cena con los padres de Lisbeth, comenzó más que nada por la bola de nieve, o digamos que comenzó una bola de nieve que terminó en un asesinato. Y se cree que desde esa discusión la violencia por parte de Luis Javier empezó a incrementar y llegó a agredirla, haciendo que Lisbeth se defendiera golpeándolo en la ceja con una taza. Esto evidentemente destacó más la ira del hombre, quien tomó un hacha y comenzó a golpear a Lisbeth en la cabeza con el arma. Según las investigaciones, el lugar del asesinato fue la cocina, y posteriormente, con ayuda de varios cómplices, el cuerpo fue ubicado al final de las escaleras, no sin antes bañarla y cambiarla de ropa y pegarle las heridas provocadas por el hacha con pegamento instantáneo. Esta hipótesis era lo más convincente para las autoridades y también para la familia Vaquerizo Muñoz, pero había un pequeño detalle. El hombre al que señalaban como asesino parecía tener una coartada, y es que los empleados de Luis Javier confirmaron que él había estado en su trabajo durante todo ese día y también durante las horas que se estima que ocurrió el crimen. Las autoridades encontraron videos de una cámara de seguridad donde se ve llegar a los dos sujetos a bordo de una moto a la casa de Puerto Azul, el 21 de diciembre entre la hora estimada del asesinato. Si bien ambos sujetos fueron captados con cascos, es decir, no se les veía por completo su rostro, la policía pudo identificar a uno de los sujetos como Ronald José Pazmiño, quien era empleado del negocio de Luis Javier. Cuando Ronald fue interrogado por los agentes, confirmó que él era el sujeto del video y además declaró que el otro hombre que lo acompañaba era nada más y nada menos que Luis Javier Hermida. Ronald aseguró que ese día Luis Javier le pidió que lo llevara en su moto a su casa en Puerto Azul, a pesar de que él tenía su auto en el estacionamiento del local. Ambos fueron a la casa de la pareja y allí Luis Javier se bajó y entró a la casa mientras Ronald lo esperaba afuera. Poco después, Luis Javier salió de la casa, se subió a la moto y se fueron de regreso al trabajo. Las autoridades estaban seguras de que Luis Javier
cometió el crimen en ese preciso momento y que lo tenía todo básicamente planeado, ya que dejó su auto en el local precisamente para que sus empleados pensaran que él todavía estaba en la oficina y tuvieran el respaldo de su coartada. Al terminar su jornada laboral, que fue cerca de las 7 de la noche, Luis Javier es cuando regresa a su casa, pero no avisó a las autoridades, fingiendo el descubrimiento del cuerpo de Lisbeth. En cambio, su registro de llamadas muestra que se comunicó con varias personas, además de sus padres, entre ellas 2 empleadas de la funeraria y el médico forense que firmó el acta de defunción de Lisbeth. La policía cree que en ese preciso momento Luis Javier movió el cuerpo de Lisbeth y montó toda la escena con ayuda de sus cómplices. Teniendo en cuenta todo lo que se descubrió y tumbando la coartada de Luis Javier, las autoridades de Guayaquil emitió una orden de captura en contra de este hombre el 29 de diciembre de 2020, pero desafortunadamente ese mismo día el hombre logró tomar un avión con destino hacia Bogotá, Colombia. Se descubrió que la familia Hermida tenía algunos contactos en las instituciones judiciales y horas antes de que se emitiera la orden de arresto, una funcionaria les avisó, lo que le dio chance para que Luis Javier huyera del país. Tras la huida del principal sospechoso, el caso de Lisbeth quedó un poco, estancado y pasó por manos de varios fiscales. El primer fiscal fue Luis Machado, quien fue investigado por fraude procesal, que fue por otro caso, y finalmente retirado de la investigación del caso de Lisbeth. Luego, en el 2021, el caso fue asignado al fiscal Yoli Pinillos, quien logró aprehender a Nancy Núñez, la madre de Luis Javier, y a Marlon Heras Martínez, el médico forense cuya firma aparecía en el acta de defunción de Lisbeth. Heras fue acusado de fraude procesal por las irregularidades que se encontraron en el acta de defunción y también por las inconsistencias en sus declaraciones. Y para el 12 de enero de 2021, los padres y hermanos de Luis Javier iban preparados a declarar en la fiscalía en Guayas. Allí hubo una falsa alarma de bomba en el lugar y suspendieron las declaraciones. El abogado Alexander Espinales, que defiende a la familia Hermida, dijo en enero de 2021 que los hermanos no se fugaron. En su declaración, Miguel Ángel Hermida, hermano de Luis Javier, dijo que durante el velatorio de Lisbeth, su hermano le pidió que lo llevara a la farmacia. Cuando ambos estaban en el auto a punto de irse, vieron que unas personas vestidas de civil se estaban acercando a ellos por ambos lados del auto y vieron cómo del lado izquierdo una persona se lanzó contra el auto. Ante aquella intimidación, Miguel Ángel Hermida aceleró porque se asustó. Miguel Ángel dijo que esas personas jamás se identificaron como policías y pensó que debía cuidar la integridad de su hermano. Pero lo cierto es que desde ese día 22 de diciembre, Luis Javier Hermida está prófugo y no se presentó a las solicitudes de declaración voluntaria. Nunca acudió a las autoridades y no ha sido visto en el país desde el 29 de diciembre, día que tomó un avión hacia Bogotá y por los momentos no se sabe de su paradero. Al igual que Luis Javier, se desconoce el paradero de Ronald Pazmiño desde febrero de 2021, cuando se emitió una orden de captura en su contra por cómplice de feminicidio. Las autoridades también imputaron a Richard Anzoátegui, el hombre que se presentó como médico forense ante los padres de Lisbeth la noche de los hechos. Richard no es médico forense en realidad, y el hombre era quien preparaba el maquillaje de los cadáveres en la funeraria Santa Ana. Inicialmente, por ser cómplice, Richard recibió una medida cautelar en la que debía presentarse periódicamente ante las autoridades para evitar una posible fuga, aunque una semana después se le dictó prisión preventiva. Ya para el 13 de mayo de 2021, la Fiscalía vinculó a otras 6 personas más en el caso por el feminicidio de Lisbeth Vaquerizo. Los 6 vinculados eran Luis Javier Hermida, esposa de Lisbeth, Luis Bolívar Hermida y Nancy Núñez, que son los padres de Javier. También está Miguel Ángel Hermida, que es el hermano del presunto asesino, Marlon Heras, el médico forense, y Rolando Heras, hermano de Marlon Heras, quien supuestamente habría tomado un documento en blanco del consultorio de su hermano para cometer el delito de falsificación y fraude. El juez a cargo ordenó prisión preventiva para Luis Javier, Luis Bolívar Hermida y Rolando Heras.
Además, Nancy Núñez y el médico Marlon Heras recibieron medidas sustitutivas con prohibición de salida del país y uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. Ya para el 29 de junio del año 2021, Richard fue sentenciado a 5 meses de cárcel por el delito de fraude procesal. También debía pagar una reparación de $5.000 a la familia Vaquerizo, una multa de 10 salarios básicos unificados y pedir disculpas públicas. Para ese momento, Anzoátegui llevaba casi 5 meses detenido, por lo que se dio por cumplida la pena y quedó libre inmediatamente. Ya en el 2023, Luis Javier Hermida Núñez ingresó a la lista de los más buscados por las autoridades ecuatorianas y se ofrece una recompensa de unos $10.000. Para el 21 de junio de 2023, un tribunal de Guayas sentenció a Nancy Núñez y a Marlon Heras Martínez a 3 años de prisión. Los demás vinculados aún están a la espera de que se lleve a cabo su proceso judicial, pero por los momentos el caso sigue, digamos que, estancado. Ante la impunidad que han tenido los involucrados, Kerin Muñoz ha denunciado en reiteradas ocasiones que todo el proceso ha sido una burla y que los responsables han estado disfrutando de su vida como si nada. Así que Luis Javier Hermida Núñez y Ronald Joel Pazmiño Haro aún se encuentran prófugos de la justicia y están siendo buscados activamente. La familia Vaquerizo Muñoz aún mantiene la esperanza de que su hija pueda obtener justicia, pero por los momentos esto es todo lo que ha acontecido. Y bueno, con todo lo que les acabo de contar, podrán notar que este caso es muy importante, que se siga difundiendo y que se siga exigiendo justicia por la muerte de Lisbeth Vaquerizo y que estas dos personas que están huyendo de la justicia puedan en algún punto enfrentarla y puedan pagar en caso de que ellos sean los responsables realmente, aunque todo apunta que así sea, aparte del hecho de que ya están huyendo, eso indica también que tienen algo que ver, puedan ser localizados y puedan ser devueltos a Ecuador y puedan cumplir pues lo que les corresponde. Así que bueno amigos, es importante que podamos difundir este video, que podamos compartirlo con más personas para que no se olvide la imagen de estos prófugos de la justicia y se puedan localizar en algún punto. De alguna manera, como sociedad podemos apoyar a que se haga justicia. Y bueno amigos, antes de despedirme los invito nuevamente a suscribirse, a activar la campana de notificación, a regalarnos un comentario y también a darle un me gusta al trabajo realizado. De esa manera nos estarían apoyando un montón. En pantalla van a estar apareciendo algunas de mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. Y bueno amigos, ahora sí me despido y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.